Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal Alan Conta y Finanzas. El día de hoy vamos a dar un repaso muy general de cómo funciona la contabilidad, de cómo construir un balance general y un estado de resultados. Este tema está enfocado para quien va empezando en temas contables, pero sobre todo para quien tiene la inquietud y quiere hacer su estado financiero personal. Así que quédate aquí, vamos a aprender muchas cosas. Lo primero que te quiero mostrar son estos dos estados financieros básicos. Realmente son 4 financieros básicos que nos dicen las normas financieras. Sin embargo, con estos dos que estoy mostrando en pantalla, el balance general y el estado de resultados, con esto ya tenemos gran parte del terreno ganado. Los otros dos se pueden ver aparte, son digamos que muy complementarios y son parte integral de ver la información financiera. Para no hacerte bolas, lo que te quiero compartir es primero el principio de partida doble. ¿Y qué es esto? Esto de partida doble es un principio básico, muy importante, esencial, elemental para la contabilidad. Básicamente obedece a cada registro corresponde un contrarregistro. Eso es por eso que los contadores utilizamos una cuenta T. Si te das cuenta, esto parece una T, pero ¿qué es lo que está englobando esta T? Por un lado tenemos los contadores, un sistema de registro. Vamos a poner aquí el lado izquierdo y aquí el lado derecho. Y siempre vamos a dar lectura así. Tenemos dividido el lado izquierdo y el lado derecho. Siempre lo vamos a potenciar de esta manera. Es una manera de visualizar la contabilidad. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener cargos y del lado derecho vamos a tener abono. O en otros sistemas contables, aquí vamos a tener débitos y de este lado vamos a tener créditos. Esta visualización del lado izquierdo y del lado derecho es muy importante. Y aquí te voy a hacer un resumen de la fórmula básica que utilizamos los contadores. En el balance general utilizamos una fórmula de cuadre muy interesante que nos dice que el activo es igual al pasivo más capital. Esta regla nos está dando la esencia de la visualización que hay en la partida contable, en esta partida doble. Vamos a poner un ejemplo donde vamos a hacer el balance general de una persona que su única operación que ha tenido en la vida ha sido comprar una casa. Es un ejemplo muy burdo, pero vamos a decir que el activo es igual a 1,000,000 de, ponle la moneda que tú gustes, 1,000,000, pero esa persona se financió la mitad con un crédito y la otra mitad la pagó de su bolsillo. Aquí ya tenemos un balance muy, muy simplista de una persona que tiene un activo de 1,000,000, su propiedad, su casa. En pasivo tenemos aquellas obligaciones, es decir, tenemos la deuda representada por 500,000 y también tenemos una parte que ya está capitalizada, que salió de el bolsillo de esta persona, entonces son 500,000 igualmente. Entonces aquí estamos cuadrando esto y aquí es donde los contadores decimos mucho que nos cuadran las cosas. Aquí el activo es igual al pasivo más capital. Ahora vamos a pintar este mismo ejemplo, que en el activo esta misma persona tenía 1,000,000 en su propiedad. Es lo único que tiene, es la única operación que ha tenido en su vida. Por eso es que solamente tiene esto, ¿no? Es el ejemplo. En pasivo tiene 500,000 y en capital tiene otros 500. Y realmente lo podemos leer así. Este es el balance general. En este lado están los activos. Aquí a la derecha, este es el balance general cuando se muestra en forma de cuenta. Es muy común verlo así. Entonces, hay una obligación de 500,000 y hay un capital ya de 500,000. Vamos a ver si cuadra nuestra cuenta. Ya sabemos nosotros que sí, es con fines pues, de visualizar, ¿no? De ilustrar el activo igual al pasivo más capital. Entonces aquí tenemos pasivo más capital. Pasivo más capital, estos dos. Y el activo aquí está. Ahora, algunos sistemas contables, si no es que la mayoría o todos,
marca naturalezas, y aquí ya es necesario poner la naturaleza de las cuentas. Del lado del activo, todos los rubros que vamos a tener y cuentas potencialmente son de naturaleza deudora. Del lado derecho, potencialmente son de naturaleza acreedora. Y los sistemas contables, literal, los software, por mencionar uno muy famoso, por ejemplo, el SAP, tiene un sistema de registro en el cual los saldos del lado izquierdo, o que son cargos, o que son débitos, o que tienen naturaleza deudora, nos los ponen como números positivos. Por el lado contrario, al lado derecho, los abonos, los créditos, las cuentas de naturaleza acreedora son pintados como negativos. Entonces este fue nuestro balance presentación vista T, pero también lo podemos ver de esta forma, vista como de report, donde no tenemos la T, pero sí podemos tener un poquito de referencia de la naturaleza y darle exactamente la misma lectura. Y esto se presenta más o menos así. Entonces tenemos el activo, hay una suma del activo, que nos suma 1,000,000, la suma del pasivo y capital, pero aquí vamos a meter una comprobación, ¿no? Que el pasivo es igual al pasivo más el capital. Muy común ver este tipo de comprobaciones. Y aquí vimos nuestro balance general en forma de reporte, pero es exactamente la misma información mostrada aquí arriba, solamente presentación, no hubo mayor cambio. Ahora, en el estado de resultados, ¿qué es lo que pasa? Pasa exactamente lo mismo, se respetan estas reglas del lado izquierdo y del lado derecho, hay que visualizar mucho, pero aquí lo que voy a hacer, la verdad es que sí es bien raro verlo, ¿no? Como lo voy a mostrar, es con fines ilustrativos, pero del lado izquierdo siempre vamos a tener los egresos y del lado derecho siempre vamos a tener los ingresos. Es decir, un ejemplo, este ya es un ejemplo totalmente distinto a donde una persona gana, vamos a decir que 500,000 al año. Sus ingresos debieran ser colocados del lado derecho visualmente en el estado de resultados, y quedamos que normalmente son negativos. Entonces hay que darle esa connotación al ingreso. El ingreso normalmente es negativo. Y ahora vamos a poner aquí una rayita que parte las operaciones y ponemos aquí gastos. En los gastos o egresos quedamos que son positivos, de naturaleza deudora, y vamos a poner que son 200,000. Bueno, las personas gastamos mucho, ¿no? Entonces 300,000 es lo que ganó, es lo que gastó esta persona. Pero así vamos a dar una fórmula del resultado del año, que fue tu ingreso menos el gasto. De este lado sí tenemos resultado, que fue ingreso, o sea, ya es la utilidad o resultado. Y por otro lado, pues no tenemos resultado, por eso es que este campo es simbólico, no fue llenado. Hay ocasiones donde el ingreso pues es menor, ¿no? Entonces vamos a poner este ejemplo donde se gastó 600,000 y hay 100, ¿ok? Como ya son positivos, nos pasamos de este lado. Entonces vamos a dejar nuestro ejemplo donde sí hubo ingreso y aquí lo vemos negativo. Y el estado de resultados, pues sí es muy común verlo con forma de report, y vamos a tener aquí ingreso y una serie de clasificaciones muy extensas de el egreso, que nosotros ahorita vamos a resumir para fines prácticos como gasto, pero es exactamente lo mismo, 500, y cuando se presenta el reporte ni siquiera se muestran las naturalezas, simplemente presentación ingreso de 500, gasto de 300 y un resultado de 200. Utilidad o resultado. Ok, para fines prácticos aquí estuvo la explicación. Ahora, ¿qué es el cargo y qué es el abono? Aquí ya nos vamos a complicar un poquito más y me voy a traer mi ejemplo del activo. El activo, acuérdense que es lado derecho y vamos a pintarlo de color amarillo. Y el pasivo y el capital, como son lado derecho, lo vamos a pintar de color verde, ¿no? Aquí también del ingreso de color verde, los gastos de color amarillo. Esta es la visualización de las partidas dobles. Entonces, ahora vamos a dar la explicación de el activo. Tú le quieres añadir cantidades a tu activo, lo que tienes que hacer es cargarlo. Entonces aquí el activo, digamos que incrementa, pero
el activo también lo puedes abonar. Si el activo lo abonas, decrementa. ¿Y ahora qué pasa con las cuentas de pasivo? Sucede exactamente lo contrario. Si tú cargas el pasivo, decrementa. Y si tú lo abonas, incrementa. Está a cargo y abono. El capital tiene exactamente la misma naturaleza del pasivo. Aquí estamos viendo la visualización. Véanlo así. Pertenecen al mismo equipo, ¿no? Y ahora en resultados, ¿qué es lo que pasa con los ingresos? El ingreso tiene la misma naturaleza del pasivo y del capital. Incrementa si se abona y si se carga, decrementa. Y ahora vamos a poner un ejemplo de gasto para marcar esta misma visualización. Y este es igual que el activo. Incrementa cuando se carga y decrementa cuando se abona. Esto es exactamente lo que pasa en las cuentas de balance y estado de resultados. Ahora lo que quiero mostrar es otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo aquí. Acuérdense que era el de la hipoteca. Vamos a decir que esta persona tenía 100,000 pesos más. Tenía propiedad, planta y equipo, que es un activo, pero tiene una depreciación de propiedad, planta y equipo, una depreciación acumulada de 100. Entonces este activo igual a la propiedad, planta y equipo más su depreciación acumulada son de 1,100,000. Y aquí tenemos cuadrado este balancito. ¿Qué es lo que nos está diciendo este balance? Aparte de la hipoteca, esta persona ya tiene capitalizada una parte de su inversión. Inicialmente fueron 200,000 de propiedad, planta y equipo, pero hay una depreciación acumulada que es de 100,000. Este ejemplo que estoy marcando aquí es nada más para marcar que aunque tenemos naturalezas, cuentas y cómo se deben de comportar las cuentas de activo, de todas maneras tenemos algunos accesorios. A estos se les llama comúnmente como cuentas complementarias. Esta depreciación acumulada es una cuenta complementaria y realmente se comporta como una cuenta verde, como si estuviera en la derecha, como si fuera de pasivo o de capital. Esta de depreciación acumulada lo que hace es restar el activo, entonces tiene naturaleza contraria y obedece a las mismas normas de naturaleza del pasivo y del capital. Incrementa cuando se abona, disminuye cuando se carga. Esta es una cuenta complementaria. Entonces, ya que repasamos esta información de los estados financieros básicos, vámonos con la importancia, que quizás será lo más importante de inicio. Y es que en general, toda la información financiera y se trata de capital, del juego de la expansión del capital. Sabemos que en el sistema capitalista, pues el juego es básicamente la acumulación de capital. Los estados financieros son un estado de cuenta que te da esa sanidad, un check, te da una fotografía de cómo estás en el momento en el que se está perfilando esta información. Entonces tenemos que el balance general nos da una posición de cómo estamos respecto de tus activos en posesión. Y aquí muy importante no confundir esta teoría y disciplina contable con aquella que marcan algunas teorías como la de Kiyosaki, ¿no? Que dice que un activo es el que te da dinero y que el pasivo es el que te quita. Aquí son términos totalmente distintos, son financieros y es capitalismo. Tanto es así que hay principios básicos para la información financiera y uno de ellos es la comparabilidad. Entonces, los estados financieros tal cual los presenta y piensa tú en la empresa más grande que conozcas que sea pública, esa la presenta con la misma norma financiera o con una similitud de norma financiera que pudiera ser otra empresa. Entonces, hay que marcar otra distinción de esta información que no es exclusiva para el SAT, tampoco para tu regulador fiscal, es sencillamente por temas de expansión, por temas de utilidad para inversionistas, de utilidad para los accionistas, de utilidad para las personas que sean entidades. Y finalmente esta información, si tú quieres estar dentro del juego del capital, pues es importante saber cómo estás, ¿no? Entonces esta información es para eso. En el caso balance, pues tenemos cuáles son los recursos que posee una entidad, cuáles están financiados por capital de terceros, que es el pasivo, o cuál es el capital propio,
que es el capital. Y también el estado de resultados, pues lo que nos dice es cómo te fue en el periodo que estás marcando. Normalmente aquí son de un año, información a un año. Se puede segmentar por meses y periodos, pero oficial es a un año el resultado. Y no todos comienzan en diciembre. Por ejemplo, en Japón obedecen a un año en regular, pero depende de cuál sea el propósito de información, pero básicamente vamos a decir que es el año. Y aquí en el balance general normalmente son un corte acumulado. Por ejemplo, si este fue, vamos a decir que ya pasó 2023, vamos a decir que el estado de resultados fue de todo 2023, y el acumulado del balance general va a ser al 31 de diciembre de 2020. Entonces el balance te dice cómo están los recursos que administra toda esta entidad, cómo son las proporciones del capital de terceros, del capital propio, y al final la suma te cuadra, ¿no? Todo lo que posee una entidad o viene de capital de terceros o viene de capital propio. Y el resultado te dice cuánto capitalizó en el año esta compañía. Por eso les digo que todo es capitalismo aquí. Incluso es elemental y fundamental entender el capitalismo para dar una interpretación lógica y necesaria de las decisiones que derivan la lectura de unos estados financieros. ¿Cuánto tienes de ganancia en un periodo en el año 2023? Aquí como ejemplo, ¿cuánto gastaste? La diferencia fue tu utilidad aquí en este caso, pero pues este es para decirte si ganaste, si perdiste en este periodo. Digamos que si ganaste en el juego del capitalismo este año, estás capitalizando. ¿Por qué? Porque el rubro del capital, una de las partidas que viene dentro es el resultado de ejercicios anteriores y también el resultado de este año. Entonces, si fue positivo la acumulación de riqueza de esta compañía o de esta entidad, pues se puede decir que se capitalizó un efecto dentro del balance. Si hay el efecto contrario de una pérdida, bueno, pues es un resultado, es capitalización. Entonces, ¿cuál es el juego del capitalismo? Acumular capital. ¿Cuál es el juego de tus estados financieros? Tomar las medidas necesarias, las decisiones necesarias para que tú acumules capital. Este dúo dinámico de estados financieros es importantísimo. Así es como se leen. El propósito es 100% capitalista y pues la lectura tiene muchas interpretaciones que ya se pueden ir segregando más y más, pero en teoría esta es la esencia de la información financiera, los dos estados financieros principales que engloban la mayoría de la operación. Los siguientes estados financieros que también son importantes, pero digamos que pueden ser complementarios a estos, es el estado de flujos y el estado de movimientos en el capital, pero en realidad todo el ejercicio de la elaboración de estados financieros es un ejercicio para visualizar cómo está una entidad económica y cuáles son las decisiones que vas a tomar. Yo digo, si estos estados financieros son de una empresa, la empresa va a tomar sus decisiones, pedir préstamos más eficientes, invitar accionistas, literal, convertirse en empresas públicas, invitar al público inversionista en la bolsa, y aquí van a estar en el capital los inversionistas, o disminuir algunos activos a largo plazo que quizás estaban financiando con deuda a corto plazo. Es también un poquito de ver la ecuación de cuál es la ecuación de capital de trabajo, los activos que son más fáciles de convertir en efectivo y cuáles son los que representan la operación, contraponerlos con aquellos que también son pasivos operativos. Entonces aquí te voy a dar una regla que es muy importante también para la presentación. En el activo normalmente se colocan en el orden, para que no vayas a buscar en Google cuál es el orden de las cuentas. El orden es personal, depende de cada entidad y tiene que ver con su capacidad de convertirse en efectivo. Mientras más líquido sea, más lo vas a ver hasta arriba. Por eso es que el efectivo siempre lo vemos hasta arriba. Después vienen cuentas por cobrar, inventarios, por mencionar ejemplos, ¿no? Otras cuentas por cobrar, otros activos, etcétera. Y los más
aquellos que no están destinados para convertirse en efectivo, como puede ser pues, la propiedad, ¿no? Un terreno literal donde produce una empresa, puede ser. Esos pues no se convierten tan fácil en efectivo, necesitan un proceso y también pone bajo tela de juicio pues tu operación, ¿no? Si vendes tus activos con el que produces, digamos que aquí hay maquinaria también, y tú te dedicas a producir, pues dices, vendes tu maquinaria, vendes la empresa prácticamente, ¿no? Entonces es parte de la lectura. Los activos se colocan conforme a su disponibilidad para convertirse en efectivo, y también las deudas, pero las deudas tenemos aquellas que son circulantes, aquellas que no son circulantes. Las circulantes siempre van a ser dentro del periodo de un año. Ya lo no circulante a partir de un año en adelante. Súmale los años que tú gustes. Y el capital, pues tiene aquel capital contribuido que fue el capital inicial con el que comenzó el juego. Digamos que las cartas y las cantidades de dinero, así como en el Monopoly, así con lo que empezó la empresa, eso es el capital aportado. El capital contribuido y también el capital ganado es aquel que año con año se va a ir recogiendo de tu operación en el estado de resultados. Pero vamos a decir que el resultado acumulado de 200 fue positivo, y aquí este año esto fue lo que capitalizó la empresa, y el estado de resultados pues se presenta de muchas formas, pero ya depende más que nada a una combinación de criterios de a qué es lo que te dedicas y cómo te conviene presentar esta información para cumplir con el hecho de que seas comparativo en el mercado. Los que hacen lo mismo que tú presentan la información igual que tú, es una pregunta muy importante. Si no es así, bueno, ¿y por qué no? ¿Qué tengo de diferente que me estoy haciendo no comparable con el mercado? Y luego, pues ya cumplir ciertas reglas y requisitos específicos de ley, pero pues muy importante, estos estados financieros, la elaboración no son exclusivos de la autoridad fiscal. Es una de las consecuencias que la autoridad fiscal puede ver esta información, y yo diría, y pongo en un signo de interrogación enorme, la información financiera tiene que ser igual a la información fiscal, y pues quienes sabemos que no, de inicio. Y si tú sabes que hay resultados fiscales que tú tienes y que no se parecen a tu resultado financiero, pues es momento de trabajar en esa conciliación, ¿no? Son temas que dan para mucho, pero aquí estuvo este primer vistazo de cómo es la información financiera. Y si tú quieres hacer tu estado de resultados, tu balance general personal, con mucho gusto voy a seguir compartiendo contenido para hacer un paso a paso. Incluso podría ser como una guía, pero es elemental entender cuáles son los componentes, cómo es la lectura y estos términos básicos que coloqué aquí, que son como una guía contable básica, que todo contador conoce seguramente, pero tú que vas empezando, ya te puedes dar una idea, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Esto fue todo el día de hoy. Que estés muy bien.